Hola, muy buenas, soy RC Vizcaya y os traigo la entrega número 6 de la colección Fast and Furious. En este caso es un Ford Escort MK1 RS 1600 de Brian O'Connor. Tipo coupé de dos puertas, dimensiones, longitud, anchura y altura es 3978 x 1608 x 1320 mm. Batalla 2430 mm. Motor 1.6 L4 Cosworth BDA. Configuración: motor longitudinal delantero y propulsión trasera. Combustible gasolina, potencia 122 caballos a 6.500 revoluciones por minuto, par máximo 152 Nm a 4.000 revoluciones por minuto, peso 870 kilos, transmisión manual ZF de 4 velocidades, aceleración 0 a 100 km/h en 9,2 segundos, velocidad punta 181 km por hora, prestaciones 0-160 km/h en 29,9 segundos, suspensión delantera independiente MC Person y eje rígido trasero con ballestas, frenos, discos delanteros y tambores traseros. Neumáticos 165 SR13. Ford Escort RS 1600 MK1 1970-1974. El pequeño Escort destacó en sus diversos rallies con su motor Twin Cam, mostrando una gran polivalencia y resistencia. Su siguiente evolución fue el Escort RS 1600, un buen coche para correr en el grupo 2 del Campeonato Mundial de Rallys y que incorporaba varias piezas de alto rendimiento. Como alternativa más económica, Ford ofreció en los mismos años el Escort México, con motor y prestaciones más modestas. En 1970, la recién unificada división europea de Ford llevaba ya un par de años vendiendo el Escort, modelo de acceso fabricado y comercializado a ambos lados del Canal de la Mancha en carrocerías berlina, familiar y coupé de dos puertas. No era un coche especialmente novedoso en términos de ingeniería, pues conservaba la tradicional disposición del motor delantero y propulsión trasera con eje rígido, frenos de tambor y amortiguadores con ballestas semielípticas, pero fue el primer Ford con dirección de piñón y cremallera. Contaba con suspensión delantera MC Person y doble circuito de frenos. Más deportivo. La estética del Escort buscaba contentar a un amplio sector del mercado. De hecho, se vendió en multitud de países pese a ser calificado como un modelo algo soso o conformista. Se identificaba rápidamente por su característica parrilla frontal con forma de hueso, adoptada en 1969 por el Ford Capri, y su línea cintura coque bottle para disimular su pequeño tamaño. Hubo un segmento de población muy minoritario donde el Escort fue particularmente exitoso. Los pilotos de rallies, ellos supieron apreciar la agilidad y la resistencia del Escort tanto en asfalto como en nieve y tierra. El Ford Escort GT fue la versión más potente de la gama inicial, aunque apenas tuviera 75 caballos de potencia. Después llegó el Escort con el motor Twin Cam de origen Lotus, con 16 válvulas y 1.6 litros y un carburador Weber propio de un coche de carreras. La potencia era de 117 caballos, más que suficiente para un automóvil muy ligero que presentaba varias mejoras y tenía un comportamiento deportivo y ágil. Estuvo a la venta entre 1969 y 1971, con una producción de 883 unidades. El palmarés deportivo de este modelo fue brillante. En 1968 quedó tercero en el Rally San Remo y ganó los rallies de Irlanda, Tulipas, Austria, Acrópolis y Millagos. En 1969 venció en los rallies de Tulipas, Austria y Ypres, Checoslovaquia y Millagos. Y en 1970 volvió a ganar en dos últimos rallies. Las posibilidades de desarrollo habían tocado techo y era necesario cambiar de motor, pero el Ford Escort había demostrado potencial en competición. El Ford Escort más rápido. Ford presentó al Escort RS 1600 en el Salón de Ginebra en 1970 y las primeras unidades estuvieron disponibles en primavera. Las siglas RS correspondían a las palabras Rally Sport, que ya habían sido estrenadas por el Ford Taunus 15M RS, 17M RS y 20M RS en la década de los años 1960. El Ford Escort RS 1600 fue el primer modelo con motor de 4 cilindros en línea con las siglas RS. Había sido desarrollado por el departamento
Advanced Vehicles Operation, AVO, de Ford, donde se creó el mítico GT40. El RS 1600 fue el Escort más rápido de su generación. Una de sus principales armas era el motor Cosworth BDA. Partía de propulsar Ford Ket de 1558 centímetros cúbicos que, una vez retocado, alcanzó los 1061 centímetros cúbicos y una potencia de 122 caballos, gracias a su elevada compresión, su culata de aluminio con doble árbol de levas, que accionaban 16 válvulas. Las prestaciones que conseguía de fábrica eran de 9,2 segundos de 0 a 100 kilómetros y una velocidad punta de 181 kilómetros hora. Su agresiva admisión hacía que el motor respirase muy bien, lo que permitía alcanzar hasta las 7000 revoluciones por minuto. Estaba asociado a un cambio de marchas preciso y rápido de 4 marchas sincronizadas, la última de ellas directa. La relación final de diferencial podía ser de 3,71 o 4,441, según se deseara, era mayor punta de velocidad o más aceleración. Las prestaciones de serie lograban con la relación de 3,71. El consumo era bastante razonable para la época, poco más de 11 litros a los 100. El RS 1600 incorporaba de 6 varias mejoras respecto a otras versiones de Escort, como los frenos de disco delanteros y los tambores traseros de mayor diámetro, el chasis más rígido, alternador, asientos deportivos y un mayor número de instrumentos, con 2 esferas principales para la velocidad y las revoluciones y otros 4 indicadores más pequeños. En 1971 se lanzó el paquete opcional Clubman, con asientos de carreras, luz para mapas, suspensión reforzada, ruedas de tacos, radiador de aceite y faros adicionales. Estéticamente se distinguía por una franja de color que recorría los laterales del coche y abrazaba el capó. Escort RS 1600 GR.2. Quienes desearan ir un paso más allá de la deportividad debían pasarse por un concesionario Ford y encargar piezas dentro de un catálogo muy amplio de componentes de alto rendimiento. La versión homologada para el Grupo 2 del Campeonato Mundial de Rallys presentaba unas cuantas diferencias respecto a los Escort RS de fabricación, como la caja de cambios de 5 velocidades sincronizada, kit de discos de frenos traseros, soportes de motor reforzados, ensanche de aletas de 5 mm por lado y eje trasero y palieres reforzados. Para aligerar el coche un poco más se recurriría a las puertas de aluminio y acero, las ventanillas de plástico y la fibra de vidrio para el capó y el portón del maletero. El motor del RS 1600 de competición se añadieron refuerzos en el cigüeñal, bielas y casquillos, todo de acero, volante de inercia reforzado, embrague de 2 o 3 discos y posibilidad de montar un kit de lubricar de cárter seco. En el interior, la instrumentación cambiaba levemente. Esferas principales a los lados y 2 diales pequeños en el centro, el inferior de doble aguja. Un cambio en el material del bloque motor en 1972. Hierro por aluminio, pero el resto del coche permaneció prácticamente igual durante toda su producción. El Escort RS 1600 también tuvo notable palmarés deportivo tras debutar en los rallies internacional TAP de 1970. En 1972 ganó el Rally Safari, en 1973 los de Nueva Zelanda, Mil Lagos y Rad, y en 1974 triunfó en el Rally Wells, el Mil Lagos y el Rad. En la última actualidad siguen viéndose Ford Escort RS 1600 participando en pruebas clásicas, donde el aullido de sus escapes resulta inconfundible. La producción del Ford Escort RS 1600 terminó en 1974. En el año que se fabricaron 1137 unidades, fue sustituido por el Escort RS 1800, que mantenía la base pero incorporaba cambios en la carrocería y un 15% más de cilindrada. La homologación de la FIA era la misma, aunque levemente actualizada, después de 50 años y debido al carácter histórico del modelo y su pedigrí deportivo, no es de extrañar que el Ford Escort RS 1600 esté actualmente muy cotizado. Ford Escort México. Ofrecido como una versión intermedia entre el Escort 1300 GT y el RS 1600, en noviembre de 1970, año en el que también se celebraba el Campeonato Mundial de Fútbol, empezó a comercializarse el Ford Escort México. Tomaba su nombre de la carrera de Londres a México,
de 25.700 kilómetros, que ganó el piloto Hannu Mikkola con un Ford Escort Twin Can bastante modificado y con Gunnar Pan de copiloto. De los 10 primeros coches en llegar, la mitad fueron Escort Twin Can. El Escort México se identificaba inmediatamente por su libre lateral con la palabra México en las puertas y por ser 30 milímetros más alto que el Escort RS 1600. Su motor, heredado del Ford Cortina 1600 GT y con culata de 8 válvulas, era más humilde que el del RS 1600. Su potencia era de 86 caballos a 5.500 revoluciones por minuto, lo que le permitía pasar de 0 a 100 en 10,8 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 165 caballos. A no ser potente, el Ford Escort México resulta divertido de conducir. Gracias a su reducción de peso, en conducción deportiva podría sobrevivir con facilidad debido a la propulsión trasera, pero esa situación se resolvería fácilmente gracias a la precisión que transmitía el volante. La producción del Escort México finalizó en 1974. Aparece en la película Fast and Furious 6, junto con el Dodge Daytona en la misma subasta, que se compran los dos a la vez. Pues eso, que se piensan que no pueden comprar los coches en la subasta, y digo, Roman, y pues pagan todo del tirón. Y estos dos coches compiten contra el tanque, y como dato curioso, esa escena fue grabada en España, Tenerife.